caprichosamente light. Hay un deseo que pido siempre, que pasa un tren. Son las 11 de la mañana, un minuto. Bueno, ¿qué hora tiene usted, Matías? ¿Y 58? Ah, yo también. Entonces está en mi computadora y ahora me marca que son las 11:02. No, el teléfono. 10 de la mañana, 58 minutos. Entonces, vamos a recibir con muchísimo gusto a Fernando Prego, el presidente de la Asociación de Funcionarios de Primaria, precisamente para hablar de los aspectos que abordábamos recién con Juan Gavito. Hoy una reunión. Gavito adelantó entonces que va a pedir una nueva reunión con los sindicatos para seguir insistiendo en el que el próximo 15, cuando se haga el paro, haya una guardia gremial para estos servicios. Pero bueno, ¿cómo lo está viendo, por ejemplo, el gremio de trabajadores de primaria? Fernando, te recibo con mucho gusto. Buen día, bienvenido. Buenos días, Cecilia, y como siempre un gusto estar en tu programa. Un gustazo recibirte. Bueno, Fernando, además sé que estabas escuchando la nota con Gavito, así que a la luz de eso y de lo que han analizado ustedes como sindicato, contame cómo se están parando a una semana nada más de que se lleve adelante este paro. Y bueno, la preocupación lógica, después de haber escuchado al consejero del Codicen de la ANEP, con algunos términos que él expresó, básicamente algunos puntos, yo aquí anoté un par de ellos. La esencialidad, lógicamente, que la decreta el Poder Ejecutivo. Esto es una propuesta de una diputada del Partido Nacional. Esto se da siempre en el margen de que haya riesgo alimentario. Acá me surgen un par de preguntas. Si se pensó si había riesgo alimentario, cuando la semana anterior se resolvió una ATD por escuelas en todo el país y no se brindó el servicio de alimentación. Uh-huh. Lo mismo el año anterior, cuando 3 días previo a la semana de vacaciones de turismo, se quedaron 250.000 niños en todo el país durante 3 días sin alimentación, y ahí no se pensó de riesgo alimentario, o sea, de una esencialidad. Llama muchísimo, pero muchísimo, a mí por lo pronto me causó mucha sorpresa la iniciativa, que esperemos que quede en eso. Soy de los que piensan de que acá el objetivo es deslegitimar la medida y lógicamente debilitar la herramienta. No entiendo otra cosa que no sea eso. Guardia gremial sí o sí, para eso tiene que haber un maestro y para eso se tiene que coordinar acciones con la Federación Uruguaya de Magisterio. Ya escapa al sindicato que yo presido, que es el de la Asociación de Funcionarios de Primaria. Uh-huh. Ahí la federación tendría que volver a negociar algunas cosas con las autoridades del Codicen de la ANEP. Uh-huh. Pero me quedan varias perlitas, por así decirle, a lo que se manifestaba recientemente. Y la preocupación lógica, Cecilia, no va a haber dinero para algo de lo que venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo. Y lo dice enfáticamente el consejero, no habrá dinero para incorporar personal para la próxima rendición de cuentas, para ingresar personal no docente a la Administración Pública Uruguaya Educativa. Y se argumenta, entre otras cosas, porque hubo funcionarios contratados por la ley 17.556 o contratados por Comisión de Fomento que pasaron a función pública y que después se enfermaron. Sí, claro. No olvidemos que esto que sucedió entre el año 2006 y 2012 permitió o le brindó la posibilidad a funcionarias que hacían 20 o 30 años que estaban en esa calidad y que algunas ingresaron con 60, 65 y hasta recuerdo una compañera llorando de la emoción en la escuela 112, escuela en la cual le tomamos la incorporación a calidad de funcionario público, y lloraban de la alegría porque por lo menos en los últimos años iban a tener un mejor aumento salarial, pero muchas de ellas venían con enfermedades, por supuesto. No es nada grato estar cargando ollas durante 20 o 25 años, y si existe un promedio alto de licencias médicas hay que estudiar el porqué más que criticarlo, me parece a mí. Pero preocupa, repito, que no haya un solo peso destinado a una bolsa para ingreso de personal. Y doy un ejemplo. La semana anterior estuve en la costa, en la inspección de Atlántida, y la inspectora departamental me decía que la matrícula escolar en esa jurisdicción creció en más de 1.000 alumnos. Por lo tanto, tiene que haber no solamente desdoblamiento del grupo, otra de las causas por las cuales hay
un paro el próximo miércoles, sino que tenía que haber un aumento de personal, no solamente de auxiliares de servicios, sino de psicotécnicos y de profesionales de los distintos escalafones. Sin embargo, Gabito, uno de los datos que aportó es que a nivel de la matrícula de primaria ha descendido. Obviamente siempre esto es un promedio general, capaz que esto que vos mencionás es una excepción, o ustedes lo tienen más como regla que excepción, esto del aumento de la matrícula. Que existe un aumento de matrícula de más de 1.000 alumnos en la costa, es un dato que es real, es un dato que es objetivo, y es un dato que me proporciona nada más ni nada menos que la inspectora departamental. Que exista disminución en la matrícula escolar en otros departamentos, lo desconozco. Yo estoy dando un dato de una jurisdicción importantísima a nivel del departamento de Canelones, que no se toma en cuenta para incrementar funcionarios. El recorte en la educación es palpable, es confirmable. Solamente con hacer una llamada telefónica al programa de alimentación escolar, cualquier funcionario administrativo te lo puede decir, no lo estamos inventando. Que los trabajadores de la educación pública uruguaya han perdido salario y por lo tanto han perdido poder de compra, también es cotejable, no hay ninguna duda. No se acompaña el ritmo de crecimiento de los precios de los productos, o sea, de la inflación, con los salarios de los funcionarios de la educación. Hubo un recorte en ese sentido también. Hay que recuperar lo perdido, que prácticamente estamos llegando a un 8%, es un récord. En 2 años se ha perdido 8% de salario, 7,96. Estamos lejísimos del 6% de PBI, estamos lejos del 4,5 en realidad, para NEP, UDELAR y UTEC. Estamos lejísimos de todo eso. ¿Cómo no vamos Y esto no es una gimnasia, esto no es una gimnasia. Cuando Gabito dice, a nosotros nos entristece y queremos ser solidarios, sí, a nosotros nos entristece que se viole la ley de negociación colectiva, a nosotros nos entristece de que hayan acuerdos y convenios con el sindicato de la administración anterior donde se le pagaba a los funcionarios que estaban encargados de las secciones y hoy no se les paga a uno. Estamos hablando de prácticamente 100 funcionarios responsables de los presupuestos mensuales que tienen encajonados sus expedientes. Eso nos entristece. Y eso no es ser solidario, discúlpeme, eso no es ser solidario, es lo más mínimo. Por lo tanto, entiendo que se defiende una postura desde las autoridades del Codicen de la NEP, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque si se dice que el promedio de licencias médicas de los funcionarios es alto, bueno, hay que ver cuáles son las causas. Hay que ver que el promedio de funcionarios, en algún momento lo dijimos, Cecilia, es alto. Es alto. Hace unos años atrás oscilaba a los 47, 48 años. No había funcionarios jóvenes. Ahora, en estos últimos tiempos, sí ha habido un recambio importante, pero siguen faltando funcionarios. En escuelas de tiempo completo, por dar un ejemplo, donde antes habían 5, hoy hay 2. Ahí es donde hay que focalizar el trabajo. Pero preocupa muchísimo de que se hable de esencialidad por parte del Ejecutivo, y la esencialidad, repito, refiere a riesgo alimentario, pero cuando el riesgo alimentario es para los 360 días del año, no para 180 días de clase, que son los días lectivos que tienen las escuelas públicas del país. ¿Qué pasa con el resto la otra mitad, los otros 180 días? Sábado, domingo, feriados, días de ATD, días de olvido de la administración de gestionar esto. Eso no es esencial. Gabito hablaba del tema de esta gimnasia sindical, señalando entre otras cosas que no estaba del todo claro y que no era muy, no utilizó el término, pero pesado o contundente lo que es la plataforma reivindicativa. No, pero Cecilia, perdón Cecilia, Gabito habló muchísimas cosas, dijo que se entristece por estas situaciones, que no se es solidario, y hasta dijo de que nunca se atrasaron los pagos. Hay que decirle a Gabito que en primaria hay miles de haberes sin pagos, miles, no cientos, miles, y no estoy exagerando lo más mínimo. Elecciones de cargos sin pagar de los funcionarios administrativos, arrancando a las 7 de la mañana y terminando a las 10 de la noche en algunos casos. Salas docentes, suplencias por 662, o sea, suplencias de funcionarios que ejercieron por efectivos o interinos. Miles, alrededor de 3.000, 3.500. Si llaman a la Dirección de Tecnología Educativa, a la DTI, Tecnología de la Información, perdón, les van a decir, no es un invento. Por lo tanto, que no se hable de atraso, sí, claro, sería el colmo que se atrasen los salarios propiamente dichos, pero sí hay atraso de miles de funcionarios en todo el país, a lo largo y ancho, y eso sí que es preocupante. Pero volviendo al paro,
cuando se habla de la esencialidad, si nosotros el decreto, la resolución del paro, la informamos con 30 días de anticipación, debemos de ser de los pocos sindicatos que informamos con 30 días de anticipación un paro. ¿Cómo no se va a pensar en un menú de emergencia? ¿Cómo no se va a pensar a través del programa de alimentación escolar de ticket de alimentación? Ir por esa línea, básicamente es descalificar la acción. Soy un convencido que ir por esa línea es descalificar la acción y debilitar la herramienta que tenemos nosotros para de alguna manera demostrar cuáles son las cosas que no está haciendo esta administración, que ha sido una campeona en destrozar convenios y acuerdos y no respetar la ley de negociación colectiva, llevando adelante reestructuras en el programa de alimentación escolar, en el departamento de divisiones de adquisiciones y logística, en la división gestión humana, nada más ni nada menos, poniendo al frente de la división una maestra, no un funcionario de carrera administrativa, entre otras. Podemos terminar mañana en la tarde si le digo todas las cosas que desde que llegó esta administración no ha cumplido. Ahora, Gabito también hablaba de que había una ley y un acuerdo que establecía la necesidad de plantear o de tener guardias gremiales para estos servicios considerados, entre comillas, esenciales también, y que él va a ir por eso y entiende que debe haber, más allá de la medida, una guardia gremial. ¿Esto es posible? En ningún momento mencionó ni el número de la ley, ni el número de decreto que tenga que ver con una guardia gremial en un paro, repito, informado con 30 días de anticipación en el ámbito de la educación pública uruguaya. Yo le preguntaría a Gabito qué pasa con los otros 180 días donde los chiquilines no van a la escuela. Si realmente se preocupan por la alimentación de los 250.000 niños que ellos mismos dejaron sin alimentación durante 3 días el año pasado, o como los dejaron en esta última TD de la semana anterior. Yo repito, el próximo miércoles, y es sacar el foco de atención, este tipo de propuestas que vienen de una diputada del Partido Nacional, es sacar el foco de atención en lo que realmente es importante. Hay una recuperación de salario de casi 8% que no la vemos en ningún horizonte, ni a largo ni a corto plazo. Hay un presupuesto que está lejísimo de ser el ideal. Además de que se debe de atender las inequidades que hay entre funcionarios del CODICEN y de los demás desconcentrados. No puede ser que los choferes del CODICEN ganen el doble de lo que ganan los funcionarios de los demás desconcentrados. Y que no haya un dinero destinado para crear cargos, eso es lo que preocupa, pero además lo enfatizó, lo afirmó. Y si hoy tenés carencia de recursos humanos en jardines, en escuelas, en centros educativos de todo tipo, CER, CAF, SECRU y demás, si desde las autoridades del CODICEN de la ANEP se dice no va a haber dinero para esto, ¿cómo no nos vamos a preocupar? ¿Y cómo no lo vamos a denunciar? ¿Y cómo no lo vamos a gritar para que la sociedad entienda que cuando, tú lo dijiste en un momento, Cecilia, en la locución, si falta un auxiliar de comedor, y es el único, vamos que si tenemos argumentos de sobra para decir, generen un funcionario más para suplir a esa persona. Solamente miremos los ámbitos rurales y nos vamos a dar cuenta que cuando falta ese funcionario, quien tiene que cocinar y limpiar es el director rural, desvirtuando totalmente su tarea. Pero lo que pasa es que las propuestas o las soluciones mágicas pasan por dar partidas para contratación de personal, algunas son de 15 horas, o sea, 3 horas por día, no da ni para limpiar ni para cocinar absolutamente nada, o para aumentar las cooperativas sociales y las empresas tercerizadas. ¿Qué genera eso? La precarización del trabajo. No les gusta a las autoridades primarias que se lo digamos, pero es así. Sin condiciones laborales, sin derecho ninguno, ganando un salario totalmente insuficiente y sin derecho a faltar ni siquiera por enfermedad. Bien. Fernando, ¿cómo viven ustedes esta semana que queda previa al paro? ¿Cuáles son las medidas o las conversaciones, las reuniones o las negociaciones que pueden llegar a darse en las próximas horas? Y estamos haciendo giras por todo el país, hay mucha expectativa con respecto a lo que se viene el 15, de hecho a las 8 horas del próximo miércoles sale una locomoción desde Plaza Constitución de Pando, pasando por Barros Blanco, organizada por Ademo Canelón y FENAPE, donde invitamos a todos a que se sumen, concurran y participen de una marcha que seguramente sea la de mayor convocatoria de los últimos tiempos. ¿Manifestación? ¿Va a haber una movilización?
Sí, es una movilización donde vamos a estar todos los sindicatos de la educación. No olvidemos que la coordinadora es justamente la que llevó adelante esta propuesta, y desde la Federación Uruguaya de Magisterio, pasando por sus filiales diferentes de ADEMUS, a FUPRIN, a FUTU, FENAPES, UFC, no me quiero olvidar de ninguna, lógicamente, ATES, vamos a estar participando de una movilización ese mismo día. Bien, no se plantea entonces esto ni de la Guardia Gremial, y están reclamando que ANEP se haga cargo del servicio de alimentación de los gurises. A nosotros nos encantaría, con total sinceridad, te lo digo, Cecilia, Sí. que la ANEP se preocupe por los otros 180 días restantes del año. Nosotros estamos abiertos al diálogo para pensar la alimentación de los niños de las escuelas públicas uruguayas los 360 días del año, no un día de paro donde nosotros activamos esa movilización con 30 días de anticipación, y donde las autoridades tienen dos formas de poder resolver este tema. Uno es con un menú de emergencia. Si en ese centro educativo no paran todos, no olvidemos que tiene que haber un docente para que el servicio se brinde, y otro es el ticket de alimentación. Vaya si el programa de alimentación escolar ha tenido tiempo para poder de alguna manera implementar esto último. Bien, o sea que para este caso en particular, este día en particular, ustedes entienden que, por ejemplo, el ticket de alimentación puede ser una herramienta válida. Sin duda que la es. Bien, muy bien. Nos quedamos a la espera de las novedades que puedan surgir en esta semana previa a este paro del próximo 15. Fernando, gracias por este rato aquí en Radio Continental. Un abrazo grande, Cecilia, que pases bien y buena jornada. Igualmente, allí estaba Fernando Prego, presidente de AFUPRIM, del Sindicato de Funcionarios de Primaria, una de las tantas ramas que obviamente se suma al paro.